Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Y para comenzar, y rápidamente, ya después no hablar de fútbol, felicidades a los hinchas de Guaraní por el campeonato, el primer campeonato de la Copa Paraguay. Acaban de ganar la Olimpia en penales. Hoy vamos a hablar de tres temas, todos de alguna manera relacionados con la economía. Vamos a estar con el abogado Hugo Cáceres, ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, para hablar acerca de lo que está pasando. Hay muchas cosas que preguntarle sobre este gobierno de Mario Abdo Benítez y los primeros 100 días y pico de gobierno. El otro bloque vamos a hablar acerca del presupuesto general de gasto de la Nación, que ya prácticamente fue sancionado por el Congreso con la ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las perspectivas de Paraguay desde la óptica de Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Una interesante charla mantuvimos con él esta tarde y ustedes van a notar que puso énfasis en ciertas cosas que realmente deberíamos tomar en cuenta. Después de la pausa, rapidito, ya estamos con el ministro de la Unidad de Gestión de la Presidencia. ¿Qué tal, ministro Hugo Cáceres? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a los televidentes. Felicidades a los hinchas de Guaraní, sí. Pero también felicidades, Carlos, por el bicampeonato. Muchas gracias. Y a Cerro, que es mi club, nuevo presidente. Así que todos tenemos algo que celebrar. Algo que celebrar. Bueno, está bien. Le invito para comenzar y firmando la paz, sí. Un café Lavazza. Reconocido como un café de alta gastronomía, ministro. Permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible. Muchas gracias. Bueno, y ahora después de firmar la paz con Café Lavazza, bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en estos primeros 100 días de gobierno? ¿Afectó de alguna manera a la marcha del gobierno y al empuje que pudo tener, por ejemplo, lo que pasó con el exdirector de Migraciones? Carlos, yo creo que en estos primeros 100 días el gobierno dejó una señal muy clara de la institucionalidad como una prioridad dentro del gobierno, esa lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad, contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Además de todo el apoyo a la reforma de la justicia. Y a mí que me tocó vivir mucho tiempo afuera, nosotros siempre logros en la macroeconomía, en el crecimiento, pero siempre esa debilidad institucional. Yo creo que estamos dando pasos importantes en ese sentido. El incidente que mencionás, yo no creo que haya afectado mucho. Creo que hay logros muy importantes en esa área. Pero además se han puesto cimientos importantes en las prioridades del plan de gobierno. Y ahí tenemos el tema de educación, salud, empleo, protección social, que están en el corazón del Paraguay, de la gente. Bueno, ¿y cuáles son los planes? Por ejemplo, en cuanto a la protección social, ¿cuáles son los planes del gobierno? ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Y cuáles son los proyectos a presentarse en ese sentido? Sí, te comento lo de protección social, pero antes yo creo que la prioridad 1, que es educación. Educación, donde tenemos la transformación educativa, que es nuestra hoja de ruta para modificar el currículum, para la formación docente, para ver cómo financiamos esa educación que queremos a través de un gran diálogo de todos los sectores, maestros, estudiantes, el tema de la tecnología en la educación, que es clave para 1.200.000 estudiantes, el aumento de
el horario en el sentido de la carga escolar de 4 horas a 8 horas y también la retención escolar, de tal forma que no solamente 4 de cada 10 chicos que comienzan la escuela terminen el colegio. Así que son 4 objetivos estratégicos dentro del tema de educación. Pero hay que acelerar, ministro, los tiempos, porque no nos queda mucho tiempo tampoco. Sí. Parece que de repente ustedes tienen toda una carga encima, ¿verdad? Porque finalmente son del Ejecutivo, tienen una mochila pesada, porque la burocracia atrasa y retrasa todo lo que se pueda hacer. Y también las cuestiones políticas, porque esa diferencia entre la ministra, la viceministra y el ministro Peta dilatan y el proceso de transformación educativa, porque no es tampoco la mejor imagen, la mejor señal que se pueda enviar afuera. Sí, sin duda que tenemos temas que ajustar, eso siempre hay al formarse un equipo, pero quiero decirte que ese norte está claro, esos programas que cuentan con el apoyo de gente de la talla de Jeffrey Sachs o de el señor ex asesor de Obama en el tema de tecnología en la educación, apoyados por una sociedad civil que quiere participar, y yo lo veo como un tema muy positivo. Entonces, esta, como dice el presidente, es una causa nacional. Me preguntaste hace rato sobre protección social, sí. Ahí tenemos programas que son 96 en total, que alcanzan a 2.200.000 paraguayos, pero te menciono 4 que son claves: el desarrollo infantil temprano, el tema de las adicciones, que es un tema creciente con los jóvenes, los adolescentes, y ahí se van a crear varios centros, modelos por una parte, pero también centros regionales. El tema de Tenonderá, el tema de la lucha contra la pobreza, hacer un salto de Tecoporay y ver ya pequeños proyectos que ayuden a las familias campesinas, y todo lo que refiere a la mujer, el empoderamiento de la mujer, que también es un eje importante dentro del trabajo de gobierno. A ver, explíqueme, usted habló de las adicciones, sí, ¿verdad? Sin embargo, el presidente vetó el aumento del Parlamento, y el Parlamento vetó otra vez el veto del Ejecutivo. ¿Cómo se entiende que es una prioridad la lucha contra las adicciones y pasa eso con el presupuesto? Bueno, nosotros tenemos un plan que está trabajado con distintas instituciones. Estos planes que estoy mencionando son planes que tienen cronograma y presupuesto, ¿verdad? Si no podemos cumplir con esos planes, ¿verdad? Por supuesto, nosotros miramos la estabilidad dentro de nuestro plan, el equilibrio que podemos tener dentro de nuestro presupuesto. Entonces, lo que se ajusta a ese plan, vamos a ir adelante, y lo que no, el presidente, por supuesto, con el consejo de sus ministros, va a tomar la decisión que corresponda. Tú sabes que este es un país donde los políticos mienten mucho. Dicen cosas que no hacen, y parece que perdieron la perspectiva de que muchas veces el pueblo, la gente común, como dice Portillo, nosotros los comunes, lo que pretendemos es que nuestros dirigentes sean sinceros. Sabemos que no son Superman ni son superhéroes y que no van a solucionar todos los temas. Lo único que pretendemos es que nos cuenten la verdad y que nos digan la verdad de cómo se va a adelantar en un proyecto, cómo se van a acelerar los pasos. Lo que no queremos ya es que nos mientan. ¿Cómo van a hacer ustedes para cumplir, es decir, para ir cumpliendo con lo que están diciendo? Porque aunque ustedes no crean, es decir, los políticos no crean, ministro, la gente espera sentir confianza en sus autoridades, ¿verdad? Y muchas veces reconocer los errores, reconocer que dimos un mal paso, es mucho más provechoso ante la sociedad que estar negando que nos equivocamos o hacerle creer que somos perfectos. Así es, Carlos. Yo creo que la ciudadanía tiene ese pensamiento, pero quiero decirte que el presidente es una persona de hechos, de obras, más que de decir, de hacer. Y en ese sentido eso es lo que nos exige. Sueños que tienen cronogramas, que tienen presupuesto.
Y esa hoja de ruta que tenemos en los ejes que te mencioné, tiene exactamente proyectos que tienen financiamiento y que tienen un cronograma. Y nuestro rol en la unidad de gestión es hacer ese seguimiento de esos proyectos. Te cuento que ayer tuvimos la primera sesión con el presidente ya haciendo un seguimiento de esas prioridades. En tema de salud tenemos 1.205 unidades de salud de familia que estamos haciendo ya el seguimiento y la interconexión de 30 hospitales por fibra óptica para tener una gestión digital de los medicamentos. ¿Por qué los funcionarios públicos no están en el seguro público? ¿O por qué no están siendo atendidos en hospitales públicos? Eso va a ayudar a que mejore la calidad de la función de los médicos, de las enfermeras y de la propia salud pública, ministro. Creo que es un concepto que se ha discutido. Creo que es un tema que no se puede hacer de golpe. Puede ocasionar, como decís, por una parte puede ser un beneficio a mejorar el sistema, pero por otra parte, si se hace de una vez, puede ocasionar un colapso al sistema de seguridad social. De todas formas, ya está colapsado el sistema de salud pública. Lo que sí quiero puntualizar, Carlos, que salud es una prioridad de nuestro gobierno. Y utilizar la tecnología que nos ayude en este sentido a mejorar. Por eso, este fin de semana estamos viajando a Estonia. Estonia es de los países más digitalizados del mundo y su sistema de salud... Es el más digitalizado. Exacto. Su sistema de salud y de gestión de medicamentos es realmente admirable. Va a estar un representante del Ministerio de Salud y de otros ministerios para aprender, obtener cooperación y aplicar eso que nos permita mejorar este tema. A ver, me imagino que ustedes cuando entran al gobierno analizan los pros y los contras. ¿Cuáles son las contras que tienen para hacer una buena gestión? ¿Dónde hay que poner especial atención y cuidado? Creo que un desafío que tenemos en Paraguay, pero tenemos en América Latina en general, es la coordinación interinstitucional. Ese es un tema... La eficiencia. Sí, es un tema muy relevante, no es fácil corregir eso y requiere mucho trabajo. Por eso unidades como la que yo coordino ayudan en la medida que las instituciones se desarrollan. Otro tema está en la formación de capacidades, que es un tema fundamental y es otro de los temas que estamos trabajando. Tenemos un diplomado de gestión pública con la Getulio Vargas. Ya fueron 3 fines de semana donde funcionarios de más de 40 instituciones, directores, viceministros, están capacitándose en gestión pública. Pero no solamente eso, Carlos, también la red de conocimiento, el poder trabajar juntos justamente que nos ayude a sobrellevar estos desafíos que tenemos en la gestión. Y en cuanto a las relaciones internacionales, ¿cuál es el norte? Le pregunto esto porque lo de Turquía es muy llamativo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos conflictos con Venezuela por el sistema que ellos tienen de gobierno, que difiere del pensamiento que nosotros tenemos, lo que debe ser una democracia. Y por la postura, Paraguay sentó postura en ese sentido. El Mercosur también, y Paraguay fue uno de los fuertes en ese sentido. Viene el presidente de Turquía y se va directamente a Venezuela y le da un balón de oxígeno terrible a Maduro con todo lo que firma en cuanto a asistencia y crédito con Venezuela. Un país que lastimosamente tenemos que decir es un gran fracaso como nación después de ser espectacular como país. Entonces, ¿cómo se entiende esa situación? Por una parte, le dejamos a Venezuela, por otra parte, le traemos a Turquía, pero Turquía se va y le apoya a Venezuela. Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestras relaciones exteriores? Sí, yo creo que, Carlos, esta semana es una semana histórica para Paraguay, porque mencionaste la visita del presidente de Turquía, pero también vino por primera vez en la historia el primer ministro de Japón, que es la tercera potencia económica del mundo, ¿verdad? Turquía, no sé si estuviste en Estambul, ¿verdad? Turquía es un país demasiado importante en esa zona, ¿verdad? Y es una de las potencias mundiales, entonces nos abre un montón de posibilidades en el comercio,
en la interacción con otros países en la zona. Van a abrir su embajada aquí, han prometido inversión, han prometido abrir su mercado de carne. O sea, tenemos temas que nos pueden mejorar como mercado, el tema de exportación. Así que yo no te puedo hablar de la conexión del sistema de gobierno que tengan, Sí. sea o no democrático. Es decir, para la Cancillería paraguaya, el relacionamiento con los países no va a depender de que sea ese país democrático o no, sino de los intereses comerciales que puedan beneficiar a Paraguay o no. Es decir, quisiera entender, y me imagino que mucha gente quiere entender cómo va a ser la prioridad para elegir los socios en materia de relaciones exteriores. Mira, voy a mencionar palabras del primer ministro de Japón, que nos decía que comparte con Paraguay valores como la democracia, sí, la libertad económica, el desarrollo y la paz, ¿verdad? Entonces, esos son valores que nuestro gobierno, nuestro país tiene. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos abrir mercados, abrir posibilidades con otros países. Turquía se ha mostrado como un país en ese sentido, pero yo quiero resaltar, volviendo a tu pregunta, no solamente estos dos países de esta semana, sino lo que vimos en este tiempo. Se ha más que duplicado la cooperación con Taiwán. Se visitó Estados Unidos previamente. ¿Y qué hay acerca de China? Mire que hay de relacionamiento con China. Mire que estuvimos por Encarnación con Dende. Dicho sea de paso, saludo a Dende 12. Usted tuvo con sí, ellos hoy una charla, ¿verdad? Así mismo. Y sobre todo a los olimpistas de Dende 12. Me pidieron que diga eso. Saludos a todos ellos. Estuvimos por Encarnación y estuvimos hablando con gente muy importante de la zona fronteriza de Misiones Argentina que estaban haciendo hincapié en la necesidad de relacionarnos con China continental. Y estaban haciendo lobby en ese sentido, ¿verdad? Pero autoridades de Misiones, de Misiones Argentina. Entonces, ¿cómo vas a manejar Paraguay eso? En eso también ¿hay posibilidades de un acercamiento comercial, iniciar relaciones diplomáticas con la China continental, teniendo en cuenta nuestra relación con Taiwán? Sí, Carlos, Paraguay es un país abierto al mundo, abierto a las relaciones con todos los países, pero Paraguay va a respetar, según lo ha dicho el presidente Mario Abdo, va a respetar la amistad que tiene con Taiwán. La visita del presidente a Taiwán ha sido muy importante en ese sentido y los lazos de cooperación y de inversión están creciendo, así que esa es una línea dentro del gobierno. Así que por el momento, por estos 5 años, no hay posibilidades de un relacionamiento diplomático entonces directo con China continental. Eso está, se puede decir, descartado por el momento. Lo que te puedo asegurar, Carlos, es que la amistad y la relación con Taiwán se va a mantener durante el gobierno, según lo ha dicho el presidente. Paraguay es un país abierto al mundo para ampliar sus mercados y los lazos de cooperación. Bueno, yo creo que Castiglioni tiene en riesgo su silla. No. Usted es mejor canciller que Castiglioni. No, él está haciendo un trabajo extraordinario, de verdad, con muchos países. Yo creo que es un punto fuerte del inicio de nuestro gobierno y creo que se vienen más cooperaciones, más trabajo. La labor que se está desarrollando es muy intensa, Carlos. Y en cuanto a seguridad, ministro, ¿cuál es el plan del gobierno en cuanto a seguridad? Fíjese lo que pasó en Pedro Juan ayer, sí, ¿verdad? Lo que está pasando en el país, lo que pasa con el EPP, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para seguridad? Porque vino el ministro y nos había hablado acerca de 500 chalecos tiene la policía, sí, teniendo 24.000 efectivos. Tiene un poco más de 350 patrulleras, teniendo más de 1.000 comisarías. Entonces, la diferencia con el crimen organizado y con los criminales es abismal en cuanto a recursos y hombres. ¿Cómo piensa protegernos este gobierno? Sí, quiero decirte que el compromiso del presidente del gobierno en ese sentido es realmente muy destacado. El equipo de seguridad, porque seguridad es un sistema, no es un ministerio. Sí, entonces, se instaló la Dirección Nacional de Inteligencia que está trabajando junto a los otros organismos. Es un equipo que se reúne semanalmente, 6 de la mañana, los lunes.
y está trabajando con asesoramiento de expertos internacionales en mejorar no solamente la seguridad ciudadana, sino también los temas que mencionaste que refieren al EPP. En el tema narcotráfico, sabes, se han detenido a más de 500 personas, a más de 150 personas y se han confiscado más de 500 kilos de cocaína. Todo eso es algo realmente histórico, ¿verdad? Entonces, hay logros, también quedan muchos desafíos, pero es una prioridad dentro del plan de gobierno. Y en cuanto a la transformación educativa, ¿cuándo el Consejo? ¿Cuándo se va a tener al Consejo que va a impulsar rápidamente esto, ministro? Creo que en muy breve tiempo se está trabajando en eso. Te quiero decir que se está conformando igualmente ya el Consejo Estratégico Digital, que también hace y apoya la labor de educación por el tema de tecnología en la educación. Eso lo vimos justamente ayer, así que estamos avanzando en los dos temas. Ya que usted habló de Estonia, el país más digitalizado, ¿qué van a tratar de convenir con Estonia? Mira, a Estonia vamos un grupo de representantes de salud, del registro civil, de la policía, de educación, va el mismo ministro de MITIC, y también les voy a acompañar. Vamos a ver distintas áreas de la experiencia de Estonia y fundamentalmente en esas áreas de salud, de identidad digital, en temas de educación y seguridad. Vamos a aprender de las experiencias de Estonia y tener cooperación del lado de ellos, ¿verdad? Y en cuanto al registro civil, va a ser muy importante la digitalización porque hay paraguayos que no figuran en el registro civil, no son ciudadanos, pero están, sobre todo en los pueblos indígenas, ministro. Totalmente, y ese es como el puntal, la base para todo el sistema digital que después nos va a llevar a tener más de 100 trámites digitales, ¿verdad? Paraguay es de los países que está más atrasado en este tema, pero vamos a poder hacer un salto como muy importante, que no solamente agrega facilidad a la gente, mayor eficiencia, sino también transparencia, que es importante igualmente. En el gobierno no se piensa, por ejemplo, unificar todas aquellas instituciones que ejercen control sobre el dinero público, sobre los recursos del Estado, que estén concentrados en un solo lugar, en un solo ministerio o en una sola institución, Cenavico, CEPRELAT, también la Bolsa de Valores, etcétera, etcétera. Todo, no pueden estar concentrados porque son compartimientos estancos, ministro, y eso resta agilidad para muchas veces estar atentos y controlar mejor lo que pasa en nuestro país. Sí, creo que siempre es importante y el presidente nos da indicaciones en el sentido de ver dónde existen duplicaciones, dónde se puede mejorar el sistema y trabajamos fundamentalmente en temas de personas, en temas de tecnología, en temas de la institucionalidad y en temas de alianzas con el sector privado, con la sociedad civil. Ahora, también quiero decirte que hay órganos que son muy especializados y eso es muy importante, ¿verdad? No solamente pasa esto en el tema del dinero, también pasa en la parte social. Y estamos trabajando en esas áreas, Carlos. Y la gestión, ¿cómo para mejorar esa burocracia que tenemos? ¿Cómo van a hacer para mejorar la gestión? Porque tenemos recursos, pero la mala gestión hace que esos recursos se dilapiden inútilmente y parece que siempre estamos en el mismo lugar y no avanzamos. Sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar la gestión pública? En nuestro caso son 3 palabras, Carlos. Seguimiento, seguimiento y seguimiento. En las prioridades que tenemos, ¿verdad? Y no hablamos de prioridades como infraestructura, que es muy importante, tema de energía, que también es muy importante, y el tema de empleo, que es fundamental para la gente. Entonces, cuando hablamos de estos aspectos, tenemos esos proyectos identificados y ese seguimiento que es más que monitoreo, es coordinación, es facilitación, es destrabar temas, es asegurar que el presupuesto esté para esas prioridades y de esa forma lograr resultados. Finalmente, ministro, ¿lo de Itaipú para cuándo? Brasil se prepara desde hace más de 10 años, más de 15 años, se está preparando para negociar. Sí. Paraguay todavía no conformó un equipo. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
¿Y qué es lo que es decir? Tenemos que tener todas las posibilidades posibles para negociar. Y a mí me preocupa que los brasileros que siempre ganan en la diplomacia, siempre ganan, son lusitanos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlos? Sí. Si no tenemos redes de distribución adecuadas, si no podemos usar todo nuestro, y probablemente toda la energía que nos corresponda tengamos que venderla, pero si no tenemos la forma para distribuir y venderla, estamos en desventaja, ministro, y nos queda poco tiempo. Sí. Dos comentarios sobre eso, Carlos. El primero, una prioridad justamente es el mejoramiento de las redes de distribución de la ANDE, ¿sí? Y la atención de los reclamos de la gente, no solamente por los hogares, sino también por las industrias. Sobre todo el otro tema importante que estamos empezando es transporte eléctrico. El tema de que Yacyretá esté instalando cargadores eléctricos en la ruta 1 y Itaipú haga lo mismo en la ruta 2, son señales por dónde va, así que este tema de transporte eléctrico es un tema que a nivel de autos, de transporte público se va a desarrollar. Ahora, con el tema de Itaipú, esta es otra prioridad estratégica para el gobierno, es de los temas más importantes que tenemos para adelante. Ahora, yo confío mucho... ¿Pero cuándo vamos a pasar del discurso a la acción? Del discurso a la acción, yo creo que nosotros tenemos mucha gente muy preparada y las conversaciones, los diálogos, la preparación se está haciendo, se está conversando. Creo que en este tema no es algo que se va a estar manejando públicamente en el sentido de decir estamos trabajando. La estrategia no podemos revelarla. Pero es un tema en el cual venimos trabajando y es un equipo interinstitucional. Y yo sí creo que Paraguay tiene gente muy preparada en este tema y conoce mucho el tema de Itaipú, el tema eléctrico, pero también el tema económico, ¿verdad? Bueno, ojalá sea así. Ministro, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que venga. No. Pero la próxima vez te voy a invitar un día que nos juegue Olimpia. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Felicidades por ese bicampeonato y felicidades a Guaraní por el primer campeonato. Por el primer campeonato. Así muy que bien. Muchas gracias. Después de la pausa estamos con la ex ministra Lea Jiménez. Ya volvemos. ¿Qué tal, Lea Jiménez? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Un placer siempre estar acá contigo en tu audiencia. Bueno, vos estás en el grupo que está analizando la posibilidad de una reforma tributaria. Bueno, ¿qué es lo que salió? Se publicaron muchas cosas. Y me habías dicho en la radio cuando estuvimos charlando de que mucho de lo que se publicó ni siquiera se había tomado decisión todavía. ¿Qué es lo que se está tratando y qué es lo que se acordó básicamente? ¿Ya se acordó aumentar impuestos? Sí. ¿Se acordó crear nuevos impuestos? ¿Qué es lo que se acordó? Gracias, Carlos. A ver, yo creo que esa es una pregunta muy importante. El ministro de Hacienda hoy envió un mensaje muy positivo y también muy claro al respecto, ¿verdad? Yo, más que nada, yo soy parte de esa comisión. Obviamente estuve conformando la comisión tributaria antes de salir y se inició ese proceso al nivel técnico. Yo lo llamaría eso el paso 1, ¿verdad? El paso 0 era que Hacienda haga la tarea de analizar todo el sistema tributario, como siempre, vos sabés, nos tomó un año. Paso 1 era traer a esta gente experta, ¿verdad? Es ministros de Hacienda, expertos tributarios, Carlos Merzán, otros ministros, gente de afuera, donde hablamos al respecto de generalidades del análisis que se llevó adelante para, digamos que, ver la calidad de ese análisis y ver cómo se podría discutir. Eventualmente se llegaron a una serie de acuerdos generales, ¿verdad? Como dice el Congreso en general, pero no en particular. Y lo particular finalmente es parte de un diálogo, ¿verdad? Un diálogo que tiene que darse, que ya no me tocó a mí hacer, pero le está tocando hoy a Benigno. Un diálogo muy importante, muy difícil. ¿Y están todos los sectores representados?
yo Contadores creo que también están. los contadores están, que me parece importantísimo. Claro. Gente del sector privado, gente de la academia, o sea, exministros de Hacienda, o sea, realmente un grupo muy amplio. Tampoco podés tener a todo el Paraguay discutiendo Los eso porque ojeros sería no un están. desastre. Están representados, están los diferentes gremios ahí. Pero acá lo que estamos viendo es, más allá de cuestiones netamente relacionadas a la tasa, se está mirando lo que es la estructura del sistema tributario, cómo debemos adecuarlo hoy para estar en línea con lo que es los estándares de la OCDE, los estándares no en términos de tasa, en términos de cuestiones administrativas más que nada. También los temas de Gafilat, ¿verdad? Diferentes cuestiones que tenemos, reglamentaciones a las cuales tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Y más allá de eso, después está la conversación de tasa eventualmente, pero yo creo que el ministro fue muy claro con la visión de que ellos no están, hasta lo que yo entiendo, de ninguna forma planteando subir ningún tipo de tasa, sino más bien hacer los cambios necesarios para que este sistema refleje a nuestro modelo económico de hoy, ¿verdad? Porque sabemos que el sistema tributario tiene 26 años, tiene que ser modernizado. Sabemos que la matriz productiva cambió tremendamente, había unos 10.000 millones de dólares, digamos, escondidos en algún lugar. Finalmente apareció eso, en vez de 30.000 millones por redondearlo, tenemos 40.000 millones de dólares en términos de PIB. Eso es muy importante. Y se habla también, cuando vos mirás las cuentas nacionales, de una diversificación importante que se da, ¿verdad? Nos estamos moviendo antes éramos netamente agrícolas, hoy estamos mucho más industrializados, etcétera. Entonces, nuestro sistema tributario tiene que reflejar esa nueva realidad del Paraguay, ¿verdad? Y al mismo tiempo también tenemos que tener una visión holística del sistema. Esos tratamientos, justamente la motivación. Explicar a la gente lo que quiere decir un tratamiento holístico. Un tratamiento holístico significa que en vez de un día me despierto yo y se me ocurre subir el impuesto a las bebidas alcohólicas, porque no sé por qué, nosotros necesitamos tener una visión general del todo, ¿verdad? Y tiene que haber consistencia, no podés cobrarle a un sector demasiado y a un sector muy poco, y si le cobras más a uno, que tenga una racionalidad y un sustento técnico. De eso simplemente se habla, ¿verdad? Y más que nada, yo creo que esta situación de que del Congreso salen estas propuestas que uno dice, no, pero eso no puede ser, ¿verdad? O sea, como el famoso impuesto a la exportación de soja de 15%, y uno agarra y dice, ¿qué quieren hacer? ¿Destrozar la economía? O sea, no tiene sentido, ¿cómo atajamos eso? Y siempre es como reactivos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser proactivos, y es por eso que se llevó una gran adelante. propaganda de considerarle a los ojeros enemigos, por ejemplo, para justificar esa posición. Absolutamente, yo no creo que exista ningún tipo de enemigos desde el punto de vista económico. Cada uno contribuye con ¿Hay lo privilegiados suyo. o no? Yo creo que lo que se dio es, como te digo, el modelo reflejaba a un Paraguay de antes, donde se trataba justamente de potenciar a ese sector. Finalmente ese sector hoy es, tal vez, ha sido ya por un tiempo, ¿verdad?, uno de los sectores más importantes, pero hoy ya está lo suficientemente fortalecido. Ya no existe necesidad de que existan diferencias, por ejemplo, entre lo que es el sector de servicios, el sector industrial y el sector agro. El sector agro debe pagar prácticamente tasas similares al resto, ¿verdad? Y las tasas, si bien están hoy igualadas, más bien lo que miramos es la parte de adentro, de cómo el tema de las deducciones, el tema de qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero no hay ninguna definición aún. Justamente en la última reunión se había entregado un documento que es así bien grosso, de más de 100 páginas, ¿verdad?, donde gran parte del documento habla de cambios tributarios, cambios de la parte administrativa, de la administración tributaria, y más que nada es al respecto de dotarle a la administración tributaria de las herramientas que ésta necesita para Pero no poder se hablaba de combatir nuevos a la impuestos evasión. ni aumento de impuestos. No se hablaba, y justamente el enfoque fue en esas herramientas, porque eso va a permitir que la administración tributaria haga eso que siempre hablamos, decimos, ¿por qué la cacería en el zoológico? ¿Por qué no sé qué? Que puede ser cierto o no cierto, pero existe todavía sectores que no pueden ser alcanzados. Entonces, dotarle a la administración tributaria de las herramientas que son herramientas estándares, ¿verdad?, con las que debe contar, como para poder hacer su trabajo mejor y cobrar impuestos a todos por igual, ¿verdad? Que disminuir la evasión finalmente es el objetivo. Bueno, en cuanto... ayer estuvieron Santi Peña y Boydanich, estuvieron por la Comisión Bicameral. Vos fuiste ministra de Hacienda inmediatamente después de Santiago Peña. ¿Qué pasó con el tema Messer? ¿Es cierto que él compró bonos del Tesoro, que tiene bonos del Tesoro en su poder? ¿Y por qué un organismo tan importante como la CEPRELAT tenía tan pocos recursos? Ya. A ver, varias preguntas importantes, ¿verdad? Número uno,
yo te puedo decir fehacientemente, no tengo idea si Messer tiene o no bonos soberanos. No tengo idea. Y te explico por qué. Cuando uno entra a vender bonos soberanos, Ministerio de Hacienda va a emitir bonos soberanos, ya sea en el mercado internacional o en el mercado local, sí. que tenemos que entender, son más o menos lo mismo, pero son también muy diferentes, ¿verdad? El mercado internacional está regido por el Security Exchange Commission cuando vamos a emitir bonos en Estados Unidos. Y en el mercado local tenemos ¿cómo es que se llama? A la Comisión Nacional de Valores, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros estamos por emitir, la Comisión Nacional de Valores nos exige, como jugadores en ese mercado de capitales, nos exige un montón de documentación que nosotros debemos presentar para mostrar por qué estamos emitiendo, para qué estamos emitiendo, cómo está el Estado, las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, todo. Es un panfleto así de grande que debemos entregar y debemos demostrar fehacientemente que toda la información que está ahí es real. Después de ese proceso nos dicen, ok, Hacienda, ustedes pueden emitir ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. El que va a comprar los bonos tiene que pasar por el mismo proceso de chequeo, pero no es Hacienda un jugador más. Nosotros somos un jugador más. ¿La Comisión de Valores? El que hace el chequeo, ¿verdad? En el caso de alguien que va a comprar bonos, ponerle persona X, quiere comprar bonos, se va a una casa de bolsa y dice yo quiero comprar X monto, ¿verdad? El primer chequeo ahí es la casa de bolsa. La casa de bolsa dice, pucha, este señor quiere comprar por 10 millones de dólares o X millones de dólares, un monto significativo. Sí. Yo tengo que preguntarle, mi deber como casa de bolsa, obligación, es preguntarte de dónde salió tu dinero y tener suficiente prueba de que tu dinero, justamente por las reglas de compliance, ¿verdad? Entonces, justamente por eso vos tenés que demostrarme, digamos que vos querés comprarlo, vos tenés que demostrarme para que yo te deje jugar en esa cancha, ese partido de compra-venta de bonos, vos tenés que demostrarme que tu plata es legal, ¿verdad? El origen de los fondos. Vos me mostrás y yo digo, bien, si es que llegaste a esta instancia, debiste haber pasado por ese chequeo. Segundo, a la bolsa, el que le chequea es la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? La Comisión Nacional de Valores tiene que estar monitoreando qué está pasando en la Bolsa de Valores, ¿verdad? Y finalmente, para que el dinero siquiera entre a Paraguay, ¿verdad? Entra a través de no vino en carretilla, no sé cuánto es ni siquiera, se habla 50 millones, yo no tengo idea de cuánto es el monto final, tampoco me puedo entender realmente qué partes de lo que se publica son realidades y cuáles no, porque se publican tantas cosas, mucha desinformación, ¿verdad? Y finalmente, pero te digo, ponerle que el dinero entra al Banco Nacional de Fomento, la pregunta que hace el Banco Nacional de Fomento a esa persona que hace el depósito es, ¿de dónde salió tu plata? ¿De dónde salió tus 50 palos, verdad? Entonces ahí ese depositante tiene que demostrar de dónde viene el dinero. El dinero generalmente tal vez no trae, como te digo, en carretilla. Y si trae en carretilla, bueno, ese ya es otro problema. Pero si trae a través de una transacción bancaria, entonces entra por otro banco, un banco internacional. Ese es el banco que te dice a vos, para ser un banco tiene que funcionar dentro del sistema financiero internacional y qué sé yo, y hacer ese tipo de transacción. Bueno, entonces hay diferentes instancias de control y lo que hay que entender bien es cómo funciona ese sistema para poder siquiera iniciar una investigación, ¿verdad? A mí me llama poderosamente la atención, si es que no existe ningún elemento particular que vincule a un ministro de Hacienda a eso, sinceramente, es prácticamente ridículo preguntarle cómo sabías o no si compró los bonos. ¿Qué sé yo? Nosotros somos un jugador en el mercado internacional. Yo no sé quién compra los bonos soberanos y existen mercados iniciales, existen mercados secundarios, ¿verdad? Después se genera una lista y ponerle que estaba empresa X. Para que tengas una idea, cuando salimos a emitir el año pasado, más o menos recibimos más de 200 ofertas de diferentes inversores, ¿verdad? Y en ese momento uno tiene que, digamos que rankearla de alguna forma, para eso está el banco intermediario que te ayuda a hacer ese ranqueo y finalmente se hace un corte, lo que más le conviene al Estado desde el punto de vista de la tasa. Pero Hacienda nos dice, 100 compradores de bonos tuvimos esa vez, 100, ¿verdad? Son bancos, inversores, fondos, lo que sea. ¿Vos pensás que yo me pongo, bueno, che, muchachos acá de Hacienda, empiecen a analizar si es que esta persona, el origen de los fondos de cada uno de ellos? Yo no tengo idea. Nosotros tomamos decisiones asumiendo que el sistema financiero está funcionando. Chequeó todo. Y los checks, ¿verdad? Los checks se dieron en los momentos adecuados. Hacienda no es una entidad en resumen, no saben de quién regulación monetaria. Yo no sé si el señor compró o no compró los bonos, no te puedo decir.
me encantaría que se supiera, no me importa, me da igual, porque finalmente esa no fue mi función, ¿verdad? No es que no me importa, pero no fue mi función la de chequear de dónde sale la plata, era o no era este señor. Eso no corresponde al que está emitiendo bonos, corresponde al que le está permitiendo a ese emisor jugar, o a ese comprador o emisor jugar el partido, ¿verdad? Entonces ahí están los entes de regulación. A esos entes hay que ir a preguntar y hay que también conocer. Te pregunto una cosa. Sí. Si vos sabés que ese jugador es muy amigo del presidente, ¿qué van a hacer los organismos de control del país si ya está asentado esa idea de que es el amigo del presidente? No, ¿Qué hacemos? Yo absolutamente, yo te puedo decir, Carlos, no me voy a poner a hablar de la relación que tuvo el presidente. Vos te referías al presidente Carter, claro. ¿Verdad? De la relación que tuvo el presidente Carter con los demás, yo no tengo idea, pero a mí absolutamente en ningún momento, jamás nadie te presionó para nada. Ni me presionaron, ni me pidieron, ni ningún tipo de amigo. Al contrario, la línea siempre fue, no hay acá amigo, acá tenemos que hacer lo correcto y tenemos que hacer qué sé yo. Entonces, yo no sé, a mí lo que me gustaría es que uno, me parece que a todos nos hace falta una buena clase de cómo funciona el sistema financiero. El Banco Central puede ofrecer esa clase y yo voy a ser la primera en sentarme al frente de ahí para aprender también con el resto, porque realmente de las cuestiones que han sido publicadas en los medios de prensa a mí me asustan. Y yo no sé si lo que se publica es hay mucha desinformación, mala intención. ¿Hay mala fe o eso es lo que te digo. A mí me asusta por cualquiera de los dos motivos. Si es desconocimiento, yo creo que uno, a la hora de informar, tiene que entender su labor y tiene que entender la responsabilidad que acarrea pasar información al respecto de diferentes personas, ¿verdad? Y se supone que esa información tuvo que haber sido analizada. Vos no lanzás nomás cuestiones y desprestigias a un montón de gente sin conocer realmente la profundidad de la cuestión, ¿verdad? Entonces eso me preocupa. Si es desconocimiento me preocupa muchísimo. Tenemos que realmente hacer un curso rápido antes de hablar en vano. Y después también, si es que no es desconocimiento, es mala intención, me preocupa también, ¿verdad? Igualmente me preocupan, porque el resultado finalmente es la desinformación, es la confusión y es la realidad de que si existió un problema debemos encontrar la causa y la solución y castigar a los culpables si hay culpables, pero no iniciar todo yo me imagino la gente de afuera que nos está mirando también, la gente de adentro también, causa una mala onda terrible para todo el mundo por acá. Todo es lavado de dinero en Paraguay, pero si miras de afuera y miras lo que es esto, es realmente una república bananera lo que se ve desde afuera, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser responsables y me encantaría que así fuera, ¿verdad? Mira, te cuento que la gente dice que cuesta creer que el Ministerio de Hacienda no sepa quiénes son poseedores de los bonos paraguayos. Mira, hay varias cuestiones. Uno, por eso te decía, hay una diferencia importante entre lo que es el mercado local y el mercado internacional. El mercado internacional nosotros no tenemos la base de datos de ellos. De repente Bloomberg puede tener una base de datos que monitorea. Pero los bonos aquí en Paraguay, lo que se hacen acá en Paraguay, y los bonos que se hacen acá en Paraguay siguen el mismo formato. Nosotros no agarramos y verificamos, ¿será que este tiene se le chequeó si es ilegal o no es ilegal? Nosotros no hacemos ese chequeo porque no le corresponde al Ministerio de Hacienda. Son los organismos de control, entonces los responsables. Te invito a que preguntes a cada uno de los ministros de Hacienda anteriores que pasaron por los procesos de emisión de bonos soberanos. ¿Vos sabés a quién le vendiste los bonos? No tengo idea. Yo sé que había el fondo grande que compró no sé cuánto internacional. De repente eso se te queda un poco en la mente, claro, porque son montos significativos. Pero después el resto, vos no te pones a mirar y tampoco ni siquiera a preguntarte, ¿será que este fondo de inversión X lavó o no lavó dinero? ¿Quién habrá chequeado? No, vos pones justamente el factor más importante en el funcionamiento de un sistema financiero, es la confianza. Sí, es la fe, es cierto. Es la fe. Y vos pones fe en un sistema, especialmente cuando emitís bonos internacionales. Vos tenés, el Security Exchange Commission le tuvo que haber chequeado a ese banco que nos ayudó a hacer la emisión, le tuvo que haber chequeado también a las cuentas específicas. El mismo modelo prácticamente que tenemos nosotros en términos de chequeo. Perfecto, dejamos esto acá. Vamos al tema de la situación actual de Paraguay y su presupuesto. Baja el nivel de todo. Es decir, lo de Argentina nos afecta, lo de Brasil también, los commodities, el dólar por suerte está bajando, el petróleo también está bajando.
de alguna manera eso nos favorece, pero ¿cómo está la situación? ¿Vamos a tener recursos? ¿Se aumentó para los docentes el salario? A los funcionarios públicos también en un sector, a la fiscalía también. Es decir, Sí. vamos a poder, vos que estuviste en el Ministerio de Hacienda hasta hace poco tiempo, vamos a poder sostener todo eso con lo que estamos, con lo que tenemos y teniendo en cuenta la situación actual económica regional. Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta, Carlos, y solo aquellos que se han sentado a mirar el presupuesto de cerca conocen la fragilidad de repente del presupuesto. Porque el presupuesto, la gente dice presupuesto aguanta todo, ¿no? Sí. No aguanta todo, no aguanta todo, y especialmente el presupuesto no aguanta la rigidización del presupuesto, que significa que más gasto, digamos que asignar gasto de capital a gasto rígido, específicamente gasto salarial, ¿verdad? Sí. Ese gasto que sí o sí tenés que Sí, pagar. tenés que pagar, sí, O sí. incluso el tema de los intereses de la deuda, eso sí o sí tenés que pagar. O el aporte a los, ¿cómo se llama? A los jubilados. Sí o sí tenés que pagar. Esas son las tres, digamos, la parte rígida Sí, del las tres grandes presupuesto. sangrías que tenemos. Exacto, donde no podés decir que no, sí o sí. Entonces, es muy prudente mantener un cierto espacio de maniobra, le llamábamos nosotros. Sí. Cuando yo estaba, recuerdo que el espacio de maniobra era ya muy pequeño, ¿verdad? Y nosotros ¿Y decíamos, crees que ahora se va a reducir aún más? Claro que se va a reducir aún más. Se rigidizó el presupuesto, si bien se habla de que el monto que salió del Congreso, el monto global, Sí, es se el ajusta, mismo, sí. que digamos es un logro, eso es un logro, pero el monto global es, digamos que solamente una parte de la historia, la otra parte es cómo está adentro, cómo se tocaron las piezas adentro, ¿verdad? Yo creo que todavía no hay una definición final ahí, hasta lo que yo sabía todavía no se había cerrado el sistema, lo que significa que ni siquiera Hacienda todavía tiene la información final, pero independientemente de eso, en general, como decías, el aumento a docentes es una discusión tan difícil, ¿verdad? Porque yo estando hace un año en la misma situación, es una situación tan desagradable tener que decirle que no, encima a un docente, o tener que decir que no a un profesional de la salud. Esos son los sectores tal vez los más sensibles, incluso Fiscalía también, Fiscalía que tratan con los temas más difíciles. Son nuestros representantes del sistema de justicia, Claro, exactamente. Entonces imagínate lo que es decir que no, pero no es decir que no por decir que no nomás porque estamos atajando ahí la plata. No, la plata no hay por qué atajar, la plata hay que gastarla, pero hay que gastarla bien. Entonces el problema radica en que me encantaría que, digamos, demos ese incremento salarial, pero de la mano de ese incremento, eso está atado a, por ejemplo, lo que habíamos dicho el año pasado, una evaluación y capacitación. Y si vos te fijas, el presupuesto general de la Nación del año, el aprobado, que está vigente, que es el año 2018, tiene un artículo que no recuerdo el número, pero en ese artículo se hablaba de que solamente si los docentes se capacitaban, sí, se capacitan, exactamente, iban a finalmente recibir iniciando la carrera docente. La carrera docente, sí, como parte, exactamente, como parte de justamente la implementación del salario básico docente, que es una reivindicación que le debemos a los docentes, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que debemos y nos debemos entre todos, ¿verdad? Y lo que más nos debemos es realmente una visión país al respecto de qué es lo que vamos a hacer con nuestro sistema educativo. Eso fue el tópico de la charla que yo había elegido el otro día que tuvimos esta semana, el lunes. Sí, el lunes. Y realmente, ¿por qué hablamos de eso? Porque nosotros miramos la parte económica, nosotros miramos lo que ha sido el crecimiento. Y vos mirás toda la trayectoria de Paraguay, la trayectoria de otros países, los países que han saltado, ¿verdad? Y finalmente te das cuenta que lo que nosotros no hicimos todavía, hicimos muchas cosas bien y tenemos que felicitarnos y estar orgullosos del trabajo que hicimos, especialmente cuando vemos lo que pasa en Argentina, Brasil, etcétera, Venezuela, ni hablemos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dejamos de lado muchas cuestiones como las reformas estructurales. Me gustó mucho lo que dijo hoy el representante del fondo, que es Alejandro Werner. Sí, que después está con nosotros. Ah, sí, fantástico. Bueno, y él había hablado al respecto de la trampa del ingreso medio, ¿verdad? Y nosotros tenemos, digamos, el desafío de no caer en la trampa de ingreso medio. Nosotros somos un país, digamos, que estamos ya transitando ahí de ingreso medio bajo para ingreso medio, de ingreso medio alto. Pero la trampa está en que no es solamente crecimiento lo que necesitamos, no es solamente cuánto creció el PIB, no. Es también la calidad de las
de las instituciones que tenemos, ¿verdad? Es también la calidad de las reformas que llevamos adelante, reformas estructurales en particular, y siendo tal vez las más urgentes y claves en este momento la reforma educativa, la reforma del sistema de salud, eso va indefectiblemente nos va a llevar a una calidad del gasto. Si tenemos esa reforma educativa, si la gente tiene más pienso, vamos a gastar mejor. Yo te digo, Carlos, cuando yo me pongo a pensar en los desafíos que tiene Paraguay, y yo en serio digo, me pongo a veces a pensar y digo, esto, lo otro, la gente que va a la cárcel, ¿verdad? La gente que va a la cárcel, pues mira, el nivel de educación es gente que ni siquiera se graduó en los colegios. Los niños que se embarazan, ¿verdad? El embarazo adolescente o el embarazo en la infancia, incluso a veces, lastimosamente. Todo eso está vinculado. El abuso que se da en los hogares, porque eso es una cuestión lacerante, dolorosa. Y yo a veces me es la generación Nini, eso se convierte en la generación Nini, ni trabaja ni estudia. Ni trabaja ni estudia y aparte ya salen dañados de sus propios hogares, ¿verdad? Después, cómo manejamos en las calles, ¿verdad? La señalización que tenemos. ¿Cómo llevamos adelante todo el servicio que recibimos, no solamente del sector público, también del sector privado? Todos son, para mí era como que todos los caminos conducen a Roma y Roma es nuestro capital humano, ¿verdad? Nosotros necesitamos enfocarnos en esa cuestión, hacer los cambios necesarios. Yo he presentado unas cuantas estadísticas que realmente asustan, Carlos, ¿verdad? En los diferentes, digamos que indicadores de capital humano que se fueron generando, especialmente en los últimos años, porque parece que todo el mundo se despertó y dice capital humano, capital. No, no es solamente una cuestión de moda, es una cuestión más que necesaria y ya no hay duda al respecto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer nomás lo que tenemos que hacer. Y ahí, en términos del índice global de capital humano, que es del Foro Económico Mundial, nosotros estamos algo así como 90, estamos 90, entre 130 y 150 y pico. Espantoso. Y ese indicador tiene 4 componentes, Carlos, ¿verdad? Y 2 de los componentes miran a lo que estamos, digamos, el stock, que es cuánta gente tenemos, cuántos años de educación, después también cómo utilizamos lo que conocemos, nuestro conocimiento en el trabajo y cuánto aprendemos. Pero después está la otra parte, que es la parte de desarrollo, le llaman desarrollo, que es qué estamos haciendo hoy para prepararnos para el futuro. Y la otra parte es el know-how, cuán profundo es nuestro capital humano y nuestro conocimiento. En esas 2 patas claves estamos aplazadísimos. Bueno, Lea, como siempre un placer hablar contigo. Siempre es corto el tiempo que charlamos. Pero te agradezco que hayas venido, que esta vez estés acá y bueno, espero que no sea la última vez y que sigamos charlando. Vos sabés que a mí me gusta, encima de este cafecito me gusta también. ¿Te gusta? Tomé antes, vos no dijiste nada, ¿viste? No, pero tengo que... Sí, me falta más café, pero voy a seguir tomando café en la base. Gracias, Lea Jiménez, muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a estar con Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y escuchen bien lo que dije, por lo que dice, porque señala algunos aspectos importantes que ojalá los televidentes y las autoridades tomen en cuenta. A la vuelta de la pausa. Ya en la última parte del péndulo, esta vez con un invitado muy especial. Se trata de don Alejandro Werner, director del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional desde el 2013. Tuvo una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el mundo académico. Buenas noches, don Alejandro, ¿cómo anda? Buenas noches, un gusto estar aquí en Asunción y un gusto estar en tu programa. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿cómo está la situación paraguaya? Sabemos que es admirado en la región por la estabilidad desde hace unos 15 años. Sabemos también que tenemos que invertir en educación y en salud, básicamente. Pero si usted tuviera que ponerle énfasis en un punto fundamental para saltar, para que pegue el gran salto Paraguay, ¿en qué se tendría que poner el acento? Yo creo que tú lo mencionaste, yo te diría 2 temas, educación y salud e infraestructura. Yo creo que en estos 2 temas claramente entra, digamos, en la segunda etapa de reformas para fortalecer el modelo de crecimiento en Paraguay. Como tú mencionaste, Paraguay pasó ya por un periodo de 1 década y media donde ha mostrado una estabilidad macroeconómica y financiera excepcional en la región y que le ha dado obviamente niveles de inversión decentes desde una perspectiva histórica
le ha permitido aprovechar también el boom de las materias primas y también le ha permitido sobrevivir en una región muy complicada. Ahora, para adelante, claramente el invertir en capital humano y en capital físico es importante, y luego en esta misma etapa, y también, digamos, con una perspectiva de una década, invertir en instituciones, en Estado de Derecho, sistema judicial, etcétera, va a ser muy importante. Bueno, Paraguay tiene muchas similitudes con México, en muchos aspectos, pero en los últimos años la corrupción y la violencia han ido empeorando, y muchas veces nosotros, cuando ocurren casos impactantes, decimos, ojo que podemos estar mexicaneándonos, teniendo en cuenta lo que pasa con el narcotráfico en México. Y es muy similar lo que está ocurriendo también en nuestro país. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que el crimen organizado empiece a transformar las estructuras económicas del país, tenga injerencia política a través del poder económico que tenga y sea capaz incluso de elegir diputados, senadores o hasta incluso presidentes? Sí, yo te diría que es muy importante atender estos problemas cuando todavía no son un problema de ese orden de magnitud, a través de varios frentes. Uno es claramente el tema de seguridad pública, el tema policial, el tema de básicamente apoyar a los cuerpos policíacos locales, etcétera, con instrumentos federales de apoyo, porque obviamente problemas que en niveles locales son muy grandes, a niveles federales son más pequeños. Entonces la posibilidad de cooptar fuerzas federales es menor. Entonces yo creo que en ese sentido un apoyo decidido del centro es muy importante en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado. En segundo lugar, atacar también las raíces sociales de estos problemas. Entonces, programas, digamos, de apoyo para fortalecer actividades comunitarias, el deporte en los jóvenes, etcétera, es muy importante. Y yo te diría, en tercer lugar, medidas de transparencia en el ámbito de la actuación de los funcionarios públicos, medidas de transparencia en las campañas electorales, para que el dinero del crimen organizado no fluya a los procesos electorales, y obviamente en general el avance en la lucha contra la corrupción, porque cuando se mezcla un Estado con ciertas actividades corruptas con el dinero proveniente del crimen organizado, se genera la complicidad que tú estabas mencionando. Entonces yo creo que trabajar en estas tres vías es muy importante, y es muy importante identificar y atender el problema de manera temprana para que no llegue a los niveles que tú mencionas, que llegó en mi país, y ojalá se mexicaneen en el tema gastronómico y no en el tema de seguridad. Claro, en lo positivo, sí, efectivamente. Un país que está ordenado macroeconómicamente, pero sin embargo sus índices en educación, en salud, en seguridad social, en seguridad pública, son los peores. Estamos entre los últimos 5 del mundo generalmente. Bueno, ¿cómo podemos superar? ¿Qué medidas podríamos tomar para empezar a superar esta situación? No, yo creo, y hoy en la conferencia que organizó el Banco Central surgió el tema, y yo creo que el ministro Benigno pues lo trató muy bien, ¿no? En el sentido que yo creo que hay que un poco trasladar la experiencia que se ha dado en Paraguay en el ámbito macroeconómico y financiero a otros ámbitos de la política pública. Entonces, en ese sentido, tener un diseño de política educativa pues más científico, más apoyado en evidencias, que se enfoque mucho en la calidad educativa. Puede haber una discusión de si se necesitan o no más recursos, pero claramente países como Paraguay y como todos los países de América Latina pueden hacer mucho más con lo que ya están gastando. Cuando uno compara los resultados... ¿Estamos gastando mal? Exacto. ¿Hay ineficiencia en el gasto? Hay ineficiencia en el gasto en todos los países de América Latina, y Paraguay no es una excepción. Entonces, en ese sentido, el mejorar la calidad del gasto, el evaluar mejor los programas públicos, etcétera, puede ayudar bastante en mejorar, digamos, los resultados que se obtienen en el ámbito de educación, salud, infraestructura, etcétera. También es probable que un país con los niveles de desarrollo como Paraguay necesite en su trayectoria un nivel de desarrollo mayor, tener un nivel de gasto mayor. Y esto siempre y cuando también se mejore la calidad del gasto, gastar más
con las mismas ineficiencias no es un buen negocio. Pero mejorar la eficiencia y luego gastar más probablemente es una inversión que valga la pena, y pensando en la próxima década claramente mejorar la cobertura de salud, de educación, mejorar la calidad de la infraestructura, etcétera, puede ir de la mano con una expansión de este gasto, cerrando, digamos, ciertos huecos que hay en el esquema tributario, mejorando también la eficiencia en recaudación y en general haciendo más robusto el sistema tributario del Paraguay. Si la clase política depende de los votos y muchos políticos usan la estructura del Estado como clientela para conseguir votos, ¿cómo salir de ese círculo vicioso y apuntar a lo que usted dice? Necesitamos líderes fuertes, decididos y que estén de acuerdo con el cambio que usted que se propone, ¿verdad? Y que cualquier persona de bien propondría. Pero sin embargo, los políticos tienen otro tipo de razonamiento. Sí, yo te diría, digo, eso obviamente está fuera del ámbito de acción técnica que nosotros tenemos. Lo que yo te diría es que fortaleciendo la transparencia en el ámbito también electoral, sí, fortaleciendo a la sociedad civil, porque al final del día la sociedad civil, con organizaciones que se enfocan en políticas públicas, terminan evaluando las propuestas de políticas de estos candidatos y terminan, digamos, transmitiéndole a la sociedad si las plataformas de los candidatos están diseñadas nada más para alcanzar votos o de veras están diseñadas para alcanzar los objetivos de política que estamos discutiendo. Entonces la sociedad civil juega un rol, yo creo, fundamental en alinear el discurso de los políticos realmente con políticas públicas necesarias y viables para generar el desarrollo de mediano plazo del país. Entonces yo creo que también tenemos que exigirle a la sociedad civil mayor participación para cerrar este círculo. Usted habló de control y habla permanentemente de control. En nuestro país los sistemas de controles son aislados y funcionan en compartimentos estancos. Está la Contraloría por una parte, la Fiscalía por otra parte, está la CEPRELAT por otra parte, la Cámara de Bolsa por otra parte. ¿No convendría concentrar todos esos organismos de control en una sola institución, como podría ser el BCP, por ejemplo? Mira, yo creo que es una pregunta que supera mi conocimiento del Paraguay. Entonces yo creo difícil contestar de esta forma, pero yo te diría pero que... México, ¿cómo hace para el control, por ejemplo? Pero tampoco, yo creo que México no es un ejemplo. No, tampoco. Tenemos un control también fragmentado. Y yo te diría que lo que de veras hace falta es mucha mayor coordinación, porque claramente cuando uno observa, por ejemplo, las compras del gobierno en varios países de América Latina, observa disparidades en diferentes dependencias en las compras de los mismos artículos. Entonces, obviamente, ciertos aspectos de control y centralización de información, etcétera, son elementales. Por otro lado, también yo también vería ciertos elementos de corresponsabilidad dentro de cada una de las instituciones. ¿A qué sentido me refiero? Tener pequeños comités pro transparencia, anticorrupción, adentro de los ministerios, que no sean las instancias oficiales, pero que los propios organismos, los propios funcionarios también tengan dentro de su mandato y de su responsabilidad el velar por la integridad de su institución. Que eso a veces falta, y de esta manera generamos como una evaluación interna de identificación de los procesos que están más sujetos a actividades que puedan ser influidas por actos de corrupción, etcétera, y donde internamente le pueden poner una supervisión adicional para que no se lleven a cabo estos esquemas y vigilar los procesos que son más proclives a verse corrompidos. Uh-huh. Bueno, está bien, pero los países con éxito en el control, ¿cómo actúan? ¿Tienen también sus organismos de control en un compartimento estanco o están más unidos? ¿Trabajan mejor en el tema de inteligencia? ¿Cómo hacen? ¿O tienen una justicia fuerte, independiente? Es lo que te iba a decir. La correlación entre niveles de percepción de corrupción
y nivel de desarrollo también es muy elevada. Entonces, identificar exactamente cuáles son los elementos claves para eliminar la corrupción es muy difícil porque, como tú muy bien mencionas, la mayoría de estos países también tienen sistemas judiciales muy fuertes, sociedades civiles muy fuertes, entonces tienen todo un esquema de investigación, persecución y discusión de los temas mucho más desarrollado que el nuestro. Y yo creo que el tema de la corrupción es un tema que hay que atender en varias dimensiones. Una de ellas puede ser la que tú mencionas, que es cómo crear el mejor sistema anticorrupción. Un sistema integral, un sistema más fragmentado o no. Otro tema es buscar la transparencia. Hay muchos estudiosos que empujan mucho el tema de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, la eliminación del conflicto de interés. En varios países todavía tienes legisladores que además tienen funciones privadas. O contratan con el Estado. Despachos, claro, o empresas sí, que contratan con el Estado. Entonces, hay varios elementos que hay que atender y yo te diría, el tema de transparencia es muy importante. Y luego, finalmente, un tema que es menos presente en Paraguay que en otras economías, pero la sobreregulación también incentiva la corrupción. Entonces, el eliminar procesos irrelevantes que en muchos países de Latinoamérica nos encontramos cada vez que salimos a la calle, también ayuda de manera importante a eliminar la corrupción, ¿no? Entonces, sí es un proceso multidimensional, pero claramente tiene que estar en el centro de la política pública, y como funcionarios públicos tenemos que ocuparnos de este tema independientemente de la responsabilidad que uno tenga, no dejárselo solo a la Contraloría. Ahora, ¿podría explicarnos qué pasó con Brasil y Argentina en los últimos años? ¿Por qué países tan grandes, con tanto potencial, tienen tantos problemas y Argentina tiene que recurrir a un salvataje impresionante para tratar de equilibrarse internamente? Y en Brasil la corrupción echa a perder gobiernos de izquierda, de derecha, de centro. ¿Qué está pasando y de qué manera lo que sucede con nuestros vecinos podría afectarnos? Por ejemplo, en el caso de Brasil, creo que el problema fundamental estuvo, por un lado, en que la política fiscal, aún en los años buenos, donde Brasil crecía a tasas elevadas y los ingresos por materias primas y los descubrimientos petroleros eran importantes, las finanzas públicas se seguían expandiendo con déficits altos y con crecimiento del gasto. Obviamente, cuando cae el precio de la soja, cae el precio de las materias primas, tienen que enfrentar estos problemas, y además se da en un momento político muy delicado con el escándalo de Petrobras y la salida de la presidenta Rousseff. El caso de Argentina es un caso también de excesos de muchos años, ¿no? Los gobiernos anteriores en Argentina incrementaron el gasto público en aproximadamente 12 puntos del PIB, llevando al gasto público a más de 40% del producto. Obviamente, el gobierno actual en Argentina, que hereda un déficit público muy importante, tasas de inflación reprimidas, porque la inflación no se medía en Argentina elevadas. Sí, no, es que no había índices. Exacto. Restricciones a la compra de divisas, etcétera, etcétera. Trata de quitar todas estas distorsiones y empezar un proceso de corrección de la inflación, del déficit público, etcétera, de manera gradual, ayudado por la abundancia de financiamiento externo. Al inicio de este año, el financiamiento externo para Argentina se vuelve más escaso por ciertas dudas sobre este proceso gradual y por ciertas tensiones en los mercados internacionales, y Argentina se ve forzado a hacer este ajuste a una velocidad mayor. Para eso busca financiamiento oficial proveniente del Fondo Monetario Internacional y acelerar su proceso de ajuste fiscal y monetario para tratar de contener los efectos inflacionarios de la depreciación del tipo de cambio. Y yo creo, a nivel personal e institucional, que obviamente el programa está funcionando. Hemos visto estabilidad de la moneda en las últimas 6 semanas, cumplimientos de las metas fiscales, y de esta manera para el año entrante tienen un marco fiscal y monetario creíble que busca llegar a los equilibrios de manera más acelerada, pero obviamente también entrando a una etapa política que va a generar mayor incertidumbre teniendo elecciones el año entrante. Es raro lo de Argentina, es una sociedad al parecer proclive al estatismo, o se podría decir más afín a la izquierda, a la izquierda que otra, porque
impresionante. Cuando se habla del Fondo Monetario Internacional retrocedemos como unos 30 años con las protestas. Es decir, uno parece que se vuelve a 30 años, escuchaba las mismas protestas contra el Fondo Monetario Internacional por la intervención en Argentina. Entonces da la impresión de que es una sociedad proestatista la Argentina. Por eso esa reacción de los sindicatos, de los sectores más marginales de la sociedad argentina, contra lo que hacía Macri. Tienes razón que obviamente es una sociedad cuyas preferencias son de mayores transferencias gubernamentales que otras sociedades, de una mayor presencia del Estado, pero obviamente esa mayor presencia del Estado tiene que tener como contraparte una mayor capacidad de gasto del Estado a través de un esquema tributario que le permita tener los recursos para hacerlos. Y ahí a veces está la disyuntiva de no poder generar esos ingresos o generarlos de una manera tan distorsiva que entonces el sector privado no pueda generar el crecimiento necesario para generar los empleos necesarios, etcétera. Y de ahí, digamos, los problemas que recurrentemente vemos en Argentina, que por un lado hay una demanda muy importante de servicios públicos, pero por otro lado no vemos las instituciones necesarias para financiar esos servicios públicos sin entorpecer el desarrollo del sector privado, la generación de empleos, la inversión y la productividad que puedan sostener ese estado más alto, ¿no? Y esa ha sido un poco la trampa que recurrentemente en los últimos 50 años ha llevado a Argentina a estas crisis recurrentes. Desde el Fondo Monetario, ¿cómo ven ustedes a la región? Sobre todo teniendo en cuenta la situación de Argentina, Brasil, Venezuela, que ahora parece que va a tener un balón de oxígeno con las promesas de Turquía, a ver si se cumplen, de una ayuda multimillonaria. Pero ¿cómo ven a la región? ¿Cuáles son los peligros, los mayores peligros que enfrenta la región? Mira, la región en su conjunto, digamos, cuáles son los peligros comunes es obviamente viniendo de afuera un ajuste súbito de nuevo en las materias primas, por otro lado que el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales sea mayor a la esperada, y luego en términos específicos claramente aquellos países que tienen vulnerabilidades claras, como ya discutimos el caso de Argentina, el caso de Brasil también necesita hacer un proceso de reformas fiscales y de productividad muy importantes. Ni se habla el caso de Venezuela, que es la tragedia económica más grande en la historia de la región, con una contracción acumulada en los últimos 5 años de 45% y con una hiperinflación, la única economía del mundo con hiperinflación hoy en día, con una crisis humanitaria y migratoria hacia el resto de la región. Claramente son problemas muy específicos y particulares, y desde el punto de vista de mediano plazo, claramente la región todavía no encuentra la fórmula para generar un proceso de crecimiento sostenido y elevado que le permita acelerar el incremento en el nivel de vida de la población de manera generalizada, ¿no? Abatir de manera generalizada los niveles de pobreza, etcétera, por un periodo de 20, 30 años, que así nos permita tener un proceso de convergencia al nivel de vida de los países desarrollados como el que vimos en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso falta. Obviamente la falta de ahorro interno es una limitante importante, el hecho de no tener instituciones sólidas es otra falla importante, y claramente los pocos países que han logrado encontrar alguna fórmula, como es el caso de Chile, como digamos en los últimos 20, 30 años el caso de Panamá, volviéndose un hub logístico muy interesante, luego República Dominicana en la parte del turismo, y digamos empezando de un nivel de ingreso más bajo, pero el caso de Paraguay es un caso importante en los últimos 15 años donde hemos visto, como ya lo dije antes, en una región compleja, en una subregión compleja, un crecimiento sostenido con estabilidad que yo creo que es de admirarse. Yo creo que no lo hubiésemos anticipado hace 15 años, y obviamente ahorita es una buena plataforma para pensar en cómo diseñar el marco de políticas públicas para que Paraguay tenga otros 20 años de crecimiento a estas tasas. ¿Y qué deberíamos hacer para atraer más inversiones? Inversión en infraestructura, seguir apalancando, digamos, la gran ventaja energética que tiene Paraguay con el potencial de energía barata en el futuro, invertir en la población, lo que decía hoy el ministro, que
digamos, solo 4 de cada 10 alumnos terminan la escuela, claramente te está diciendo que hay una inversión ahí que está siendo desperdiciada de manera importante. Entonces, la inversión en salud, en educación, en infraestructura y la construcción de instituciones, de un sistema judicial más fuerte y un Estado de Derecho más fuerte, son temas claves para los próximos 20 años que, de realizarse, yo creo que van a ayudar a que el nivel de inversión en Paraguay suba, digamos, de los niveles de 20% a niveles de 25%, y también a generar un mayor crecimiento en productividad para que se mantenga este proceso de crecimiento sostenido. ¿Y cómo asegurar la seguridad social de la gente? Yo creo que hay 2 temas. Uno es un tema de diseño. Claramente... ¿Algo tenemos que cambiar nosotros? Es muy probable que en el mediano plazo haya que realizar cambios a la seguridad social, como todos los países que han visto el envejecimiento de su población han tenido que realizar. Luego, obviamente, va a haber que asegurarse que estos esquemas de seguridad social estén bien fondeados, que tengan los recursos para hacerles frente. Es que también, digamos, una población joven en la actualidad, como es el Paraguay, ve estos temas muy lejanos, pero a medida que pase el tiempo, obviamente el tema de la sustentabilidad financiera, la curva para el del descenso. Entonces va a haber que empezar a enfocarse en esos temas con un enfoque muy claro en la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, y luego tratar de buscar, y en eso yo no conozco en detalle los sistemas de pensiones en Paraguay, pero también que el sistema de pensiones no se vuelva un freno a la movilidad laboral. Muchas veces, cuando los sistemas de pensiones están estructurados o segmentados y van muy ligados con el trabajo que uno tiene, eso impide que uno se mueva de trabajo porque pierde ciertos beneficios de pensiones. Y obviamente esta falta de movilidad laboral genera efectos negativos sobre la productividad, porque si uno a los 50 años fuese más productivo en otro sector o en otra empresa, pero no se mueve y se queda en la empresa que está porque ya acumuló demasiados beneficios de pensión ahí, para la economía en su conjunto sería mucho mejor que esta persona se pueda mover con sus beneficios de pensiones a otro sector, a otra empresa, y contribuya más a la sociedad. Entonces vemos en muchos países que a veces estas rigideces que se crean en los sistemas de pensiones impiden que los recursos y sobre todo el capital humano no se use para maximizar el potencial social de ellos. Sí, hay muchos recursos de pensiones, pero el problema es que los mismos beneficiados impiden que esos recursos puedan ser usados para generar más recursos, por el temor de la corrupción, por el temor de la mala utilización, porque sea una receta del FMI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienes razón. Claramente, por ejemplo, cuando uno ve el caso de Canadá, uno ve a los grandes fondos de pensiones de los maestros de Ontario, etcétera, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en vivienda, invirtiendo en empresas que cotizan en bolsa, en los bancos, y obviamente volviéndose una fuente de ahorro interno muy importante para el desarrollo de la inversión en los países. Entonces, claramente el buscar también esquemas de transparencia en la inversión de los recursos que le garanticen a los trabajadores que estos conflictos de interés no van a estar o no van a intervenir en las decisiones de inversión de estos recursos, y las decisiones de inversión de los recursos van a estar guiadas 100% con un criterio profesional de inversión, sería muy importante y tendría el potencial de apoyar el proceso de crecimiento del país. Mencionó mucho durante la entrevista la palabra transparencia. Es fundamental, eso genera confianza, fundamentalmente. Claro, yo creo que para la correcta, para el correcto uso de los recursos públicos y privados, para, digamos, el combate a la corrupción y para generar una percepción de legitimidad de las políticas públicas ante la sociedad, es muy importante. Yo creo que un tema que a veces no incorporamos en su justa dimensión es este tema de legitimidad. Muchas veces vemos en las sociedades en Latinoamérica una falta de compromiso con el pago de impuestos por la falta de confianza en que estos recursos se van a utilizar de manera correcta. La transparencia es un elemento que ayudaría a generar esta confianza de que se usan de manera correcta y por lo tanto mayor legitimidad en el sistema tributario que tenemos. Entonces yo te diría que en general la transparencia
es un elemento fundamental en el buen diseño de las políticas públicas y en la legitimidad de estas políticas y por lo tanto en el apoyo social que estas políticas pueden tener. Genial. Don Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Péndulo. No, a ti por la invitación a tu programa y la verdad es un gusto estar en Asunción nuevamente. Bueno, ustedes escucharon a Alejandro Werner, el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Habló mucho de transparencia. Ojalá los líderes del país, de todos los sectores, hayan escuchado sus palabras y entiendan el real significado de la palabra transparencia y lo que podemos conseguir con la transparencia todos juntos por este país. Hasta el próximo miércoles.